la concejala Patricia Rosenberg. Gracias, señora presidenta. Yo quiero, no voy a decir cosas que ya se dijeron antes, pero sí quiero circunscribir mi alegato, en este caso, primero a la rendición de cuentas del 2022. También circunscribir que en realidad nosotros no estamos acá para discutir la toma de decisiones del Ejecutivo Municipal, porque para esa toma de decisiones el Ejecutivo Municipal está facultado por la elección democrática que lo eligió. Con lo cual yo no voy a discutir las tomas de decisiones, cada gobierno sabe qué prioriza, qué decide, qué arbitra. Lo que sí voy a discutir en esta rendición de cuentas son las irregularidades, no en la toma de decisiones, sino en los gastos que eso ha sido ejecutado. Entonces yo voy a arrancar mi desarrollo mencionando 4 expedientes y en los que voy a basar todo mi alegato, de tamaña magnitud que llamativamente siempre benefician a la misma empresa, a Dipronor. Yo voy a extender mi análisis en el polo educativo, expediente en el cual se cometen los mismos errores administrativos, técnicos y legales en el momento del procedimiento licitatorio. El expediente de licitación pública 3322, que se abrió el 11 de mayo del 2021 por la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes del municipio, la nota de apertura plantea que es para producir transformaciones pedagógicas y organizacionales que posibiliten mejorar la calidad y equidad del sistema educativo. Y con ello la construcción de las dependencias distritales de las Secretarías de Asuntos Docentes, Inspectora Digital, Consejo Escolar, y sede de los inspectores de la provincia en el terreno contiguo a la SPUM. La medida está fundada en un acta del 1 de diciembre del 2020 de la Unidad Educativa de Gestión Distrital, que está integrada por autoridades educativas, municipales, provinciales, gremios, presidido por la inspectora jefa distrital. Allí se defienden prioridades de obras mayores y menores, pero que se comenta como decisión. Esta acta menciona como prioridad la construcción del edificio propio de la Escuela Secundaria 37 en el terreno contiguo al de la Politécnica de la Universidad, que podía abarcar además a las dependencias distritales del Consejo Escolar. Hay enunciado de varias obras urgentes, pero se prioriza finalmente la centralización de las dependencias de gestión de la educación, dejando de lado la prioridad que ya habían mencionado y se define el polo educativo. Esa identificación que se le pone a la obra, que se denomina el conjunto de instituciones educativas que funcionan en los predios que fueran del ex Instituto Riglos por la universidad y los usos alojados en esa parcela que fueron definidos en el año 2021, en realidad lo que hacen es ocultar la realización de una obra que no es un servicio educativo y que nunca tuvo la intención alguna de alojarlo dentro del predio. Esto sin perjuicio de que se trata de entidades necesarias y que requieren de los espacios adecuados. Es importante señalar que la Ley 26.075, que aunque ya venció, permanece vigente en su artículo 7º, que se establece que hay una afección de los incrementos de la coparticipación de las provincias que da sustento al Fondo de Financiamiento Educativo, que se distribuye entre los municipios año a año para que se dispongan gastos que contribuyen. De hecho, esa ley que distribuye el fondo educativo dice que los objetivos es producir transformaciones pedagógicas y organizacionales para mejorar la calidad y la equidad del sistema educativo nacional en todas las modalidades. En la educación inicial, en la educación básica, en la educación primaria, media, polimodal, superior. Bueno, pero en modo alguno puede sostenerse que esa mejora en la calidad tenga que ver con la construcción de una sede de gestión administrativo, técnico o pedagógico que llaman polo educativo. Según información pública del sitio web de la provincia, en el año 2021 el municipio de Moreno recibió 609 millones de pesos de este fondo y en el mes de septiembre del 2022 777 millones. El terreno contiguo del que se habla no se sustenta en ninguna documentación que demuestre que estuviera subdividido ni que se hallara vacante y mucho menos, muchísimo menos en posesión del municipio. De hecho es una única parcela que está a nombre de la Universidad de Moreno. Es destacable que el plano, que está en el folio 28, en el folio 29, guarda correspondencia con la ocupación y la titularidad de la universidad y no del municipio, como se pretende afirmar en esa licitación.
Con fecha Silencio, por favor. 16 de mayo del 2022, es decir, un año después de iniciado ese expediente, se agrega un anteproyecto, el del polo educativo. Ese documento fue elaborado por el Estudio de Arquitectura, cuyo arquitecto principal es el señor Juan Alejandro Misieli Galeazzi. Vamos a encontrarlo, este arquitecto, en otros expedientes. Y es refrendado en todas sus hojas e incorporado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y es remitido a la Secretaría de Cultura. La Secretaría suscribe el suministro y valora el monto de la obra a realizar con un presupuesto de 285 millones con cargo del Fondo Educativo, que para ese entonces tenía ya ingresos de 273 millones, con lo cual uno podría decir que se aplicarían íntegramente a esta obra, más los excedentes que pudieran existir. En esas actuaciones no hay apreciaciones del interés municipal de la obra, ni de la oportunidad, ni del mérito, ni de la conveniencia de aprobar esa propuesta. Y de hecho la licitación que se propicia es con un decreto de aprobación el día 6 de junio del 2022, es decir, 90 días después que se paralizó la obra de la SPUM. El causal de paralización, me permito recordar, era que el vallado realizado era antirreglamentario y que luego había un error en el material visado. Así que podemos entender que la única medida, la única finalidad, era impedir la construcción del SPUM. Precisamente para que no se entorpezca ese llamado, es que el impulso de esa obra no es objeto de ninguna comunicación institucional ni publicidad hasta el mes de septiembre del 2022. Si vemos la documentación de la licitación, en el pliego de condiciones particulares, dice que la obra se realizará en un predio de 4 manzanas unificados próximo a la universidad sobre la calle Merlo, incluyendo entonces como propio el campus deportivo de la universidad y los predios de la SPUN que están actualmente siendo utilizados por la Escuela Secundaria número 37, el Instituto de Superior de Formación Docente 110, el Jardín de Infantes 938 Madre Clara, el Jardín Maternal Quesachay. O sea que lo expresado desconoce completamente la realidad de los predios, primero por las ocupaciones, los actos administrativos, los acuerdos realizados. Es importante destacar que el 19 de septiembre del 2022, o sea, posterior a la adjudicación de esa obra, ARBA dispone de ese pliego y con posterioridad a la adjudicación se firma el contrato de la obra y se paga un anticipo financiero del 30% de su monto. El pliego de bases y condiciones legales que está incorporado, entre otras normas, incluye el deber del oferente de inspeccionar el terreno, cuya visita la tendría que haber gestionado la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, pero eso no ocurrió, porque el predio justamente se encontraba cercado con un vallado ciego y con vigilancia permanente, con lo cual no hay ningún registro de esa visita de obra. Sin embargo, hay una declaración jurada de la visita de obra completada y que está suscripta por el personal del oferente y refrendado además por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, pero no hay ninguna fecha de esa visita. Por otro lado, no solamente no constan los elementos que avalan la titularidad ni la posesión, que la tenía la Universidad de Moreno, sino que tampoco hay ningún acuerdo con el gobierno de la provincia en el que se convenga la realización de una obra de competencia por el municipio, incluida, por ejemplo, que si para que eso pudiera suceder, había que ceder el previo. Y para ceder el previo tendría que haber pasado por este Consejo Deliberante, porque somos quienes tenemos la competencia de realizar donaciones. El día 6 de junio del 2022 no consta ninguna intervención de ningún área técnica, solamente la recomendación de las máximas autoridades y de los funcionarios de la LEU, el contador y el jefe de compras. Se dicta un decreto que llama licitación pública que solamente registra como antecedentes la imputación presupuestaria sin otra consideración. También establece la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en el diario La Opinión de Moreno y en el sitio web, y se determina como apertura de obras el día 24 de junio del 2022. Aparece publicado en el sitio web del municipio el día 22 de junio y hay un decreto que está en el boletín oficial el 1 de agosto del 2022, o sea, después de la apertura de los sobres.
No obstante, es importante saber que hay una ley que establece cuándo son los tiempos de llamado a licitación y que dice que no puede ser menor a 15 días hábiles de la apertura, centrados a partir de la fecha de la publicación. Bueno, esta exigencia no se cumplió, los sobres se abrieron 10 días hábiles después de su primera publicación, lo cual incumple con la Ley Orgánica de las Municipalidades, con el Reglamento de la Contabilidad. Pero se recibieron 12 ofertas formalmente admitidas el 13 de julio del 2022, suscriptas en un acta que está suscripta por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y por el Secretario de Cultura, Educación y Deportes, con 2 oferentes. Ilubaires por 295 millones y Dipronor por 290 millones. Se procede a la apertura de los sobres el día 18 de julio del 2022 y el 21 de julio, con una rapidez llamativa, se plasman todos los actos preparatorios de ese acto administrativo, se adjudica la obra, se dicta el decreto respectivo, incluyendo todos los movimientos entre las distintas dependencias, donde solamente intervienen las máximas autoridades y los funcionarios de ley, pero no hay ninguna evaluación técnica de las áreas competentes. Entonces, en 3 días se procede a una actuación que tenía para ese momento 1.178 fojas. De hecho, el secretario de Cultura, Educación y Deportes recomienda adjudicar a la firma Dipronor por ser la oferta más económica. La contaduría igual da cumplimiento, pero advierte que no hay comisión de preadjudicación que se haya expedido. Sin embargo, la Subsecretaría de Gestión Administrativa interviene ese mismo día, dice que se han cumplido todos los recaudos, ¿sí?, llegando a ratificar la necesidad de ese cumplimiento de esos plazos de 15 días. Con lo cual, en esa misma fecha, todos los máximos funcionarios resuelven recomendar la adjudicación de manera concordante, pero con ellos mismos. O sea, no hay ninguna opinión acerca de si esas ofertas presentadas tienen que ver o no con las especificaciones técnicas. Con lo cual, el día 21 de julio, la señora Intendenta, mediante un decreto de adjudicación, adjudica por licitación pública la obra Polo Educativo de Moreno a favor de la firma Dipronor por 290 millones de pesos. Este acto tampoco está publicado en el boletín oficial, no está publicado en el sitio web del municipio. Tampoco encontramos en la revisión de los expedientes ninguna constancia de notificación de lo que resolvieron otras empresas participantes, porque hay un plazo legal, por lo menos de 2 días hábiles, que establecen las normas para que alguna otra empresa, la otra oferente, podría, por ejemplo, consultar cuáles fueron los pliegos. Bueno, pero al otro día, o sea, el 3 de agosto, se suscribe el contrato y ese mismo día se paga el 30%, se le otorga un anticipo financiero del 30% de la obra, o sea, 87.207.638,60 centavos, ¿sí?, según la intervención que consta del Secretario de Cultura, Educación y Deportes, y se registra el compromiso por parte de la Contaduría. El 5 de agosto, Dipronor emite la factura, ¿sí?, y el devengamiento es registrado el 8 de agosto, con lo cual se hace expedito el pago correspondiente. Por todo eso, entiendo que ese procedimiento está viciado por estos incumplimientos que señalé, por la falta de controles cruzados, por la falta de fundamentaciones técnicas, y también tengo que destacar la falta de transparencia considerando los reclamos infructuosos de los que ya hablamos en este recinto que realizó la universidad. Una cosa que quiero agregar y que me parece grave es que la obra adjudicada se pretende hacer en un predio que no es propiedad del municipio, que no se encontraba ocupado por por lo que no puede ser subsanado por ninguna decisión posterior de ARBA, ya que todos esos actos se encontraban recurridos y en litigio ante el Juzgado Federal de Moreno. Sabemos, porque lo hemos conversado también en este consejo, que la universidad interpuso una acción cautelar que luego fue devenida en una medida cautelar de la Justicia Federal y que se derivó en toda la judicialización de algo que se debería haber resuelto políticamente. Como consecuencia de esa adjudicación y de la suscripción del contrato y con ese anticipo del 30%, aún sabiendo que la titularidad del dominio no se encontraba acreditada,
la universidad remite una carta documento y entonces la empresa Dipronor pide la solicitud de neutralización de los plazos de la ejecución de la obra. Con lo cual, la Subsecretaría de Gestión Administrativa desprende una sugerencia legal para suspender los plazos previstos en la cláusula quinta del contrato. El 8 de noviembre del 2022, también por una disposición firmada por la Subsecretaria de Educación, se dispone la neutralización con efecto retroactivo al 4 de agosto y el 9 de noviembre se le notifica al presidente de la empresa Dipronor. Ahora, claro, la autoridad administrativa no puede bajo ningún concepto que una disposición suscrita por una subsecretaria pueda neutralizar una adjudicación mediante un decreto municipal. ¿Qué quiero decir esto? Si esta licitación se encontraba neutralizada, entendiendo ese dictamen que firmó la misma subsecretaria, bueno, entonces, ¿cuál es el fundamento para llamar a una nueva licitación en el 2023? De la cual no voy a hablar porque no es el periodo que estamos analizando. De no haber cesado los causales, que es de público conocimiento que no solamente no cesaron, sino que hay varios procedimientos judiciales en curso, bueno, es una imprudencia avanzar en un nuevo proceso licitatorio. La suspensión no es retroactiva a la fecha de la adjudicación, ni de la emisión de la orden de compras, ni de la firma del contrato, sino a la del devengamiento, liquidación y pago del anticipo financiero. Entonces, estos quedan firmes injustificadamente. Entonces, la empresa recibió los fondos del anticipo, pero no tiene la obligación de devolverlos, ni tiene poder para aplicar a los gastos que lo originalen. Entonces, hay un perjuicio de las arcas municipales y hay un enriquecimiento sin causa de la firma Dipronor. La licitación fue suspendida, pero nunca fue dejada sin efecto, lo que es contradictorio, como ya lo dijimos, con el nuevo llamado a la licitación. Es importante señalar que el director del IDUAR manifiesta en una nota que entró a ese terreno junto a la empresa que construirá el polo educativo, no durante la noche, sino el sábado a la mañana, tempranito, entre las 6:30 y las 7 de la mañana. O sea que ya estaba la licitación suspendida en ese momento. Pero aún con la licitación suspendida, aún con la licitación fracasada, ¿sí? Hay trabajo de movimientos de suelos, hay extracción de tierra, hay depósito de material asfáltico, con lo cual hay una gravedad extrema, que es que el municipio usurpa violentamente, y lo vimos por las cámaras, como corta los alambres, como corta las cámaras de seguridad, un terreno que poseía pacíficamente la universidad. Hay otro expediente que es el de la misma firma. Todos los expedientes tienen exactamente la misma firma, ¿sí? Que es el polideportivo, que también está adjudicado a la empresa Dipronor. Primero quiero decir lo mismo que inicié, que por supuesto apoyo firmemente que se construya el polideportivo sobre un terreno municipal adquirido a su valor real y no como ese expediente. Yo no voy a entrar en detalle del convenio suscripto, pero quiero hacer menciones porque se circunscribe al año 2022. En agosto llega un convenio para la aprobación mientras se encontraba ya avanzada la construcción del polideportivo en un terreno cuya propiedad no se tenía, igual que la universidad. La intendenta, con un carácter de declaración jurada, hace una nota al responsable del programa Argentina ACE del Ministerio de Obras Públicas de la Nación diciendo que esos terrenos ya son propiedad del municipio. No encontré esa nota en el expediente de mención. Hay una tasación que le realizó el Colegio de Martilleros de Moreno, de un profesional, y que el colegio, al certificar la firma, aclaró que dicha certificación no es un juicio técnico sobre lo que actuó ese único profesional. Ese profesional que tasó pasó la cotización de dólares a pesos al cambio oficial, algo que ya sabemos que no existe en el mercado inmobiliario y que constituye un daño económico para el erario municipal. Como el paquete del acuerdo convenio para construir el polideportivo contiene un cambio de zonificación de 120 hectáreas y venta de una calle público, mi compañero Juan Cícolo expuso oportunamente un cambio de zonificación y que esto debería ser aprobado por la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, hasta que eso sucede, ese convenio no estaba perfeccionado, con lo cual la venta de la calle hace necesario un informe de impacto ambiental,
y social, porque no podemos pensar que no va a afectar el futuro ninguna arteria, que no exista una arteria paralela a la Ruta 24 a 3 kilómetros. Entonces, si se cae la venta de la calle, el convenio también se cae. Quiero remarcar que la tasación de esos metros era de 20... Perdón, concejala, ¿puede acotar el discurso? Quiero aclarar que sabemos, podemos ponernos de acuerdo con que puedo pedir la palabra nuevamente. No existe en esta sesión especial, eso es solo una moción de privilegio, los 10 minutos. Con lo cual yo voy a terminar este punto y voy a volver a pedir la palabra para poder dar todos los fundamentos, ¿sí? Así que voy a terminar este punto y ahí voy a volver a pedir la palabra. La tasación de los $23 del metro a cambio oficial es un despropósito porque el mercado opera con otro valor. Para tierra industrial es una estimación que no corresponde porque se ve beneficiada por un trámite por parte del municipio de convertirla en un parque industrial. Entonces tenemos que estimar calcular el aumento del valor de la tierra en estos parques industriales y restarle el costo de las obras que no está disponible, y eso también es favorecer la capitalización de nuestro municipio. Esto quiere decir que este convenio, así como lo aprobó este Consejo Deliberante, constituye una fortuna para un privado en perjuicio de las y los morenenses. Cuando yo pude analizar la documentación relativa de esta rendición de cuentas y habiendo solicitado los pagos realizados a los arquitectos, no fueron suministrados, con lo cual no tengo ahí datos para poder aportarlo, ¿sí? Pero la poca transparencia de esa licitación pública tiene que ver con que se realiza también, de la misma forma que en el expediente anterior, la apertura de los sobres licitación convocada para contratar a una empresa a quien encomendarle la construcción del Polideportivo Diego Armando Maradona. Se presentan las mismas dos empresas, Dipronor y Lubaires, ¿sí? Por supuesto, por valor económico se adjudicó a Dipronor. Al consultar, hay algunos expedientes que no pude analizar porque faltan hojas y me dijeron que no iban a facilitarme lo del 2023. No voy a detallar todos los montos facturados porque los tenemos todos, ¿sí? Pero los montos facturados por esta empresa, por Dipronor, sobre un predio que todavía sigue siendo de Belsolá Ferrer, que es el mayor especulador del valor de las tierras de nuestro partido, pero que al menos, como bien detallé, tiene una falsedad ideológica porque no es todavía un terreno del municipio. Entonces, como en el caso de los otros expedientes, ya termino, ¿sí? La actuación está lejos de la transparencia. No hay ningún reparo administrativo que desglose las hojas sin dejar constancia de los mismos. Y voy a volver a pedir la palabra para hablar del Parque de la Flor. Quiero proseguir con mi argumentación. Voy a volver a nombrar a la misma empresa, a Dipronor, pero en este caso en relación a la adjudicación del Parque Central de las Flores. Esa licitación se originó mediante un decreto el 25 de marzo del 2022. Son los mismos, son los mismos oferentes, y Lubaires y Dipronor, ¿sí? Por un importe de 629.769.500,50, con lo cual hubo una comisión de preadjudicación el 25 de abril del 2022, que fue integrada por la Secretaria de Economía, la Secretaria de Obras y Servicios Públicos y el Secretario de Gobierno, que sugirieron adjudicar a la misma empresa, Dipronor. Y el 25 de abril del 2022 se adjudica la obra. Mediante una orden de pago con fecha 5 de mayo del 2022, también acá se realiza un anticipo financiero de 188.930.865 pesos. El acto de inicio de obra era del 5 de julio del 2022, pero hoy estamos al 2023 y la obra no está concretada. Cuando tuve oportunidad de leer el expediente, hubo muchas solicitudes de ampliación del plazo para realizar la obra por la empresa, con algunas características. Uno era precipitaciones varias, rarísimo porque el 2022 fue el 8º año más seco de toda la historia de nuestro país. Finalmente, el decreto termina en diciembre del 2022
que se vuelve a pedir un plazo de ampliación de 180 días, con lo cual lo veremos en la próxima rendición de cuentas. O sea que la empresa cobró un anticipo de 188.930.865 pesos por una obra que no avanzó. Para resumir, porque después me critican que hablo mucho, que uso mucho tiempo, voy a acotar, no voy a nombrar nada del SAE porque ya se habló mucho, ¿sí? Pero quiero nombrar, sí, algo que pasó, que es lo de Moncayo. Si lo encuentro. Lo tengo que encontrar primero. No importa, no voy a decir los números. Busque tranquilo. Sí, gracias, gracias. Lo puedo igual decir casi de memoria. Todos y todas nosotros sabemos acá el expediente de Moncayo, que fueron las musarelas que se decomisaron por el área de bromatología, no porque tuvieran un problema bromatológico, sino porque estaban circulando por nuestro municipio sin tener en regla las condiciones para circular. Bueno, pero ¿qué pasó? Se decomisó y lejos de esperar o guardar o ver qué hacía ese proveedor, se repartió la musarela. Como se repartió la musarela, el proveedor, el señor Moncayo, ya lo encontré, ¿sí? Se distribuyeron los 2.800 kilos de musarela que se le decomisaron a Moncayo, pero no le informaron al propietario, ni tampoco al juez competente, que fue el juez que efectivamente hizo la falta. Entonces, se repartieron en entidades sociales, no tengo ninguna duda, no sabemos en cuáles, pero se repartieron, no tengo por qué dudar de eso. Ahora, eso que se decomisó ilegalmente porque no tenía un problema bromatológico, ¿sí? Si tuviera un problema bromatológico entiendo que no se hubiera repartido, se excedió y se incumplió en todos los deberes de su función, por lo cual tanto hubo un perjuicio al propietario de esa carga, ¿sí? El procedimiento no fue ratificado por el juez de falta, ni tampoco el juez dispuso de ese decomiso. Entonces, cuando vemos las cuentas del 2022, ¿qué pasa? El municipio tuvo que abonarle al señor Moncayo la suma de 2.465.000 pesos utilizando el Tesoro Municipal, por supuesto. O sea, la actualización abonada, es decir, la mercadería retenida, Moncayo dijo que que valía 1.306.220 pesos. Se le pagó un año después 2.465.000 pesos. Bueno, un monto que, no sé, que fue lo que el contribuyente requirió. O sea, nosotros abonamos esos quesos con una actualización de un precio que solamente Moncayo dijo, este es el precio que me tienen que pagar. Bueno, por supuesto, había que pagarlo porque lo decomisamos y lo repartimos. Entonces, se hizo un decreto el día 6 de julio del 2022, donde se autorizó el pago por un acuerdo suscripto con Moncayo, que se hizo suscribir al funcionario actuante para poder reconocerlo como deuda y poder hacer un compromiso de pagos. Entonces, ese funcionario, el que actuó irregularmente, podemos decir, autorizó a que se le descuenten de sus saberes durante 11 meses 105.343 pesos hasta cubrir el 1.158.780 pesos, ¿sí? Con lo cual el resto lo pagó el municipio. Quiero por último, para que queden actas, la argumentación de por qué no voy a acompañar esta rendición de cuentas. ¿Sí? Dispongo del rechazo y la desaprobación de esta rendición de cuentas presentada a este cuerpo por el Departamento Ejecutivo correspondiente a este ejercicio fiscal, según el expediente 4078-24-5816C del 2023, en todos sus cuerpos y anexos e institutos descentralizados, INDEL e IDUAR, ¿sí? Porque el proceso de rendición, que es obligación del Departamento Ejecutivo para poder justificar legal y técnicamente los actos, las decisiones, las intervenciones, que le corresponde a nosotros como Consejo Deliberante examinar y resolver sobre las cuentas del año vencido, que es una forma de que los ciudadanos y las ciudadanas
puedan conocer, vigilar y evaluar el actuar de los servidores públicos, que esta rendición de cuentas tiene que reflejar la situación patrimonial y financiera del municipio durante el periodo de un año y que el exhaustivo y responsable control hace que trabajemos mejor, que se cumplan los preceptos y las normas legales vigentes, que esto nos hace velar por un bien común que implica el control legal sobre el manejo de los fondos públicos, que esta rendición de cuentas supone la estricta ejecución del presupuesto que fue aprobada y la observancia de esos presupuestos, que como ya dijimos, esta documentación fue puesta a disposición para las concejalas y los concejales fuera del término, o sea, el día viernes 14 de abril, que lo que fui detectando en los expedientes fue evadir las licitaciones y avanzar en un modelo que lo que hace es formular actos administrativos en base a una excepción, es decir, hacen uso y costumbre de la excepción de la regla y entonces se basan estos actos administrativos, como consta en la rendición, en el artículo 156 de la Ley Orgánica Municipal, que los procedimientos licitatorios que leí, pero que quiero dejar que consten los números 4078 22 73 09 del 2021, 23 24 96 del 2021, 23 60 88 del 2022, 23 79 73 del 2022, aunque digan 2021 se ejecutaron en el 2022, poseen adjudicaciones todas a la misma empresa, a Dipronor, que tienen siempre iguales oferentes, que en algunos casos se violaron los plazos legales correspondientes y por lo tanto adelanto mi voto de no acompañar la aprobación de esta rendición de cuentas.